y es una piedra de meteorito que él tenía que dice que le transmitía poderes. No se sabe quién escribió este libro. Un montón de científicos están intentando descifrarlo. Y es un libro que, una vez encontrado, se prohibió su copia y su reproducción por si alguien lograba descifrarlo y podía en un momento determinado usar el contenido del libro. Aquí hay dos versiones, los que dicen que es un libro de un saber secreto misterioso y otros que han dicho que es simplemente una broma del año 1400. Alguien que lo hizo con la idea de crear un bulo. Fíjense aquí, por ejemplo, esto es un dibujo de este libro. Hay gente que interpreta, en la derecha ven como dos circulitos con una especie de nube, que es una reproducción de una explosión atómica, es un hongo atómico. Estamos hablando del año 1400. Entonces, en base a esto, que es uno de los dibujos que más interpretaciones ha buscado, ha nacido la mitología del libro. Otros dicen que es unas células que están partiéndose, como hemos visto en los documentales, que se van, no me acuerdo ahora, yo era malo en ciencias, era mitosis o tenía otro nombre, que se iban separando. Aquí tienen el dibujo. Con lo cual, todas estas interpretaciones han aumentado el poder místico de este libro. Hemos pasado de un libro que no existió, de un libro que existió al que le falta un capítulo, y vamos ahora a la estrella de los libros malditos, el Necronomicon. No sé si han oído hablar de él. Si a determinadas edades normalmente nos metemos en el mundo del espiritismo, hacemos ouija, intentamos entrar, y más ahora en esta época de los finados, que ahora se está imponiendo lo que sería la cultura de Halloween, en el que nos llama lo que son el tema de la muerte, el tema de los espíritus, de los malignos. Si ustedes entran en internet, el Necronomicon tiene un montón de entradas en Google. Es un libro de lo más buscado para todos los amantes de lo que serían, por llamarlo de alguna forma, las ciencias ocultas. Tiene incluso una frase, que no está muerto lo que yace eternamente, y con los eones extraños, incluso la muerte puede morir. El primero que habló de este libro fue Lovecraft en varias de sus historias y novelas. Según él, el libro del Necronomicon tiene 42 capítulos. En el primero habla de lo que son los primigénitos, los primeros hombres que montaron lo que sería la civilización nuestra. También hablan de un temido diablo, Naberlatotep, nombre bastante difícil. La tercera parte está dividida en 36 capítulos y contiene rituales mágicos y secretos. Y por último, el libro cuarto recoge lo escrito en el libro del destino, que anuncia lo que sucederá en la Sagrada Orden. Este libro, según Lovecraft, que no sé si han oído hablar de él como escritor, han oído hablar de Edgar Allan Poe, a lo mejor, pues él está muy vinculado a ese tipo de literatura. Él cuenta que fue escrito hace 700 años por Abdul al-Hazred, un poeta loco que vivió en Babilonia. Él fue a una ciudad donde descubrió secretos que le fueron revelados. En el año 950 el libro fue traducido por Teodoros Piletas de Constantinopla, que le dio el nombre actual del Necronomicon. Luego nos cuenta que en 1228 pues la obra vuelve a resurgir, que el Papa Gregorio IX lo prohibió por completo, que hay una edición en árabe, que existen copias en el Museo Británico, en la Biblioteca Nacional de París, en una universidad, Widener de Harvard, y la Biblioteca de Miskatonic, y también en Buenos Aires. Él cuenta esta historia y la gente la cree. Ustedes entran en Google, aquí tienen un ejemplo, y podrán comprar el Necronomicon como libro que tiene, como dice aquí la publicidad en internet, conjuros, encantamientos, exorcismos y fórmulas de Abdul al-Hazred. El problema es que Lovecraft reconoció que el libro fue una invención suya, que el Necronomicon no existía. Es más, él decía, hay gente que cree que la existencia del libro lo lee y lo sacan de las bibliotecas. Yo cuando preparé esta charla, me acuerdo de ir a la biblioteca en una Antelde y pedir el libro, me lo dieron, dice, este libro es muy sacado por la gente. Pues este libro no existe. Fíjense el juego que hace él. Él decía que fue escrito por un sabio que era Abdul al-Hazred. No sé cómo andan de inglés, seguro más que yo, pero él decía que de pequeño leyó todos los libros que caían en sus manos. Él era All-Has-Read, el que todo lo ha leído. ¿Ven el juego de palabras? Pues él crea este juego de palabras y le da al sabio el nombre de Abdul al-Hazred, el que todo ha leído.
en inglés. Pues el libro ha superado incluso a su persona. Él escribió una carta el 13 de febrero de 1934 en que confiesa que es una invención de él. Pero no le ha servido de nada decir que el libro fue un invento de él. El libro sigue circulando, no se sabe quién ha redactado el contenido. Hay gente que piensa que existe, hay gente que lo tiene en su casa y enciende velas siguiendo los ritos. Una verdad es que el libro más prohibido, más buscado, fue un invento de Lovecraft. Aunque luego vemos el otro aspecto. Hay gente que dice, el libro existe, te revela cómo conectar con el lado oculto de la humanidad, lo que sería la maldad, los diablos, etc. Y esta persona, cuando reveló la existencia del libro, recibió tantas presiones que tuvo que negar su existencia. Ese es el Necronomicon. ¿Ven cómo han habido libros que han creado una ilusión o no y que han marcado bastante la vida de muchas personas? Ustedes han visto o han leído que hay en Telecinco una medium que conecta con los muertos, no sé si lo han visto en alguna revista, ha salido incluso en algunos periódicos. Pues todo lo que rodea al espiritismo actual, todo lo que rodea, cómo conectar con los muertos que están ahí, que si la ouija, que si la concentración, nos damos todo la mano, todo eso nace en Inglaterra a partir del manuscrito Matters, que es un libro también prohibido y que revela algunas cosas también sobre el por qué existen este tipo de libros. Este libro fue encontrado en el año 1886, era un libro escrito en clave, el principio del libro. Ellos deciden intentar descifrar el contenido y al descifrarlo contactan con un mensaje que había dentro que venía de Alemania. En este mensaje pues se decía de crear una orden y ellos crearon la Golden Dawn o Alba Dorada, una orden en el año 1888 dedicada al espiritismo y que todavía sigue existiendo en Inglaterra de forma oculta en parte y en otra de forma abierta. Esta orden tenía varios niveles, se extendió bastante por Inglaterra, gente muy poderosa en su momento empezó a meterse en el mundo del espiritismo y todo iba bien hasta que Matters, que era uno de los miembros de la orden, hizo una declaración. Él dijo, por mi parte creo que él decía que la orden tenía 3 niveles, los súbditos, las personas de base, los estudiosos, que son los que podían contactar con los muertos, y por último, él decía que había una primera que no eran terrestres. Por mi parte creo que son humanos y que viven en la tierra, pero poseen terribles poderes sobrenaturales. Cuando los vi en lugares frecuentados, ni su aspecto ni sus vestidos los distinguían de las personas corrientes, salvo una impresión de salud trascendente y de vigor físico. Él dijo eso y ya empezaron las persecuciones, los choques dentro de la orden. Pero es más, también dijo que había accedido a un lenguaje que era el lenguaje de Enoch, el lenguaje que se hablaba antes de la famosa Torre de Babel. ¿Se acuerdan cuando dicen que se confundieron las lenguas? Pues él decía que logró descifrar el lenguaje de los dioses. Y incluso habla de Enoch en un pasaje de la Biblia, es por decirlo de alguna forma, un evangelio apócrifo que no es reconocido por el Vaticano. Él dice que Enoch fue el primer viajero espacial, incluso aporta y estudia textos en el que dice que son descripciones de viajes de ovnis. Aquí tiene, condujéronme entonces a los cielos. Yo entré hasta detenerme frente a un muro que parecía hecho de sillares de cristal y estaba rodeado de lenguas de fuego. Al verlo sentí temor, pero atravesé las lenguas de fuego y me vi ante un gran palacio hecho de cristal labrado. Las paredes de aquel palacio semejaban un suelo embaldosado de placas de vidrio y el piso era también de cristal. El techo era con el firmamento de las estrellas y los rayos, habitados por querubines de fuego. Pues toda esta descripción él sostiene que fueron contactos extraterrestres anteriores a la civilización. Ya entonces la Golden Dawn entra en un montón de problemas entre ellos, conflictos, se infiltra gente con la intención de hacerla desaparecer y la orden pues estalla por dentro en el sentido de unos grandes conflictos y peleas después de estas manifestaciones. Como cosa curiosa, tanto fue su extensión en Inglaterra que la leyenda dice que ellos tenían un montón de sitios de culto donde guardaron
un montón de manuscritos, partes de esos manuscritos Mater, que enseñaban a hablar con los muertos, que eran una puerta al más allá. Y todavía hay gente en Inglaterra que cuando excavan, cuando descubren una casa antigua con un sótano, van a buscar los manuscritos Mater, porque creen que existen y son buscados. Y si leen todo lo que esta gente dejó, todo lo actual del espiritismo nos viene de él, de Mater. Ahí tienen la cruz que ellos usaban y son buscados todavía por un montón de gente. ¿Ven lo que les decía del poder de los libros, de evocarnos, o de incluso, después ya veremos qué parte puede haber de verdad, de cómo la gente sale en su búsqueda creyendo que existen? Y sobre todo lo que vemos en las películas, que me gustaría que tuvieran claro. Cuando se hace la rueda, vamos a conectar, estás ahí, todo eso está descrito por Mater en sus manuscritos. Seguimos avanzando con algunos libros para luego, lo ideal sería entrar en un debate, que pregunten e intentar así pues acercarnos a este, para mí, apasionante tema. Otro libro es El misterio de las catedrales. Es un libro que fue escrito en 1922 y firmado por un seudónimo, Fulcanelli. No se sabe quién lo escribió. Tiene lo que sería un prefacio de Carcelieff, un autor de la época, en el que dice, nos importa poco quién lo escribió, nos basta con saber que las maravillas de nuestra Edad Media contienen la misma verdad positiva, el mismo fondo científico de las pirámides de Egipto. El misterio de las catedrales lo que nos plantea es que toda lo que sería la arquitectura gótica, esas grandes catedrales, tienen una clave secreta que nos transmite también un saber oculto. Esto ha sido recogido por un autor actual de ciencia ficción, entre comillas, que se llama Javier Sierra, que ha escrito un montón de libros sobre los templarios y la vinculación con este tipo de catedrales, defendiendo que son portales de acceso a otras dimensiones, a otros lugares. Este libro no se sabe por quién fue escrito. La mayoría de personas que ven ese valor mítico piensan que fue escrito por el conde de Saint-Germain, un inmortal muy venerado en los círculos esotéricos que ha estado a lo largo de la historia revelando cuestiones. Hay otros que dicen que no, que Fulcanelli es una simple invención de Julien Champagne y el Consalier, el que lo escribió. Este libro se vende bastante, está en la biblioteca, es bastante árido de leer. Y este libro fue el que dio lugar, yo les decía que Jacques Vergier fue el que introdujo todo este tipo de literatura de esoterismo en nuestro mundo actual. Pues Jacques Vergier ya hablaremos de él cuando veamos sus libros, era un escritor, pero fue partisano, fue espía, fue científico, y él cuenta que cuando se empezaban a hacer los primeros trabajos de la bomba de hidrógeno, él participó de joven y recibió la visita de un señor. Se sentó con él y le dijo, mira, no sigan investigando sobre el átomo y el hidrógeno, porque la Tierra, la civilización humana, ya se destruyó una vez por esos experimentos. Él dice que no le dio mayor importancia hasta que vio las primeras fotos del Hiroshima y Nagasaki en la que explotaron las bombas atómicas. Entonces, él piensa, lo vincula a que el que lo visitó fue Fulcanelli, el escritor que hizo ese libro. Si cuadran las fechas, no es posible. En 1920 era un señor mayor, esto fue los años 60, pues no cuadran las fechas. Se vincula entonces a ese famoso inmortal que es el conde de Saint-Germain. Ese libro, Las catedrales, ustedes lo pueden comprar, lo pueden leer, y es uno de los libros que no se sabe lo que dicen. Les invito algún día, si tienen tiempo y ganas, a intentar descifrarlo. Está escrito, traducido al castellano, pero es bastante complicado. Seguimos profundizando en los libros que yo he seleccionado. Este libro yo les recomiendo a ustedes fehacientemente su lectura, porque todo lo que ustedes hayan podido ver en películas, en novelas, en series de televisión, en revistas, todo relacionado con la parapsicología, con las leyendas, con los mitos, nace de este libro, El retorno de los brujos. Tiene dos autores, Louis Powell y Jacques Vergier, y fue el primer bestseller mundial. Fue el primer libro, en los años 70, que logró vender millones de libros. Fue el libro más vendido en su momento. Incluso creó un género literario que se llama el realismo fantástico. JJ Benítez, no sé si lo conoces, es un autor que escribe libros de realismo fantástico.
existen un montón de libros vinculados. Incluso mis novelas son catalogadas como realismo fantástico, en el sentido de que son una fantasía basada en hechos reales. Pues Jacques Vergier hizo lo siguiente, contó la historia del que yo les había hablado, de la bomba de hidrógeno, y empezó a revelar o a decir que existió una civilización anterior a la nuestra, de extraterrestre, de superhombres, que fue el que nos dio el saber. Esto fue recogido, si le gusta profundizar en esto, por un señor que se llama Eric von Däniken, que comenta esto, que los mayas, los aztecas, todo eso habían tenido contactos con civilizaciones extraterrestres. Pues este hombre fue el primero que dijo que en los Vedas, antiguos textos hindúes anterior a nuestra era, contaban también viajes al espacio. Aquí tienen un fragmento: hijo de monarca de la tierra, yo cuidaré que te conduzcan a tu ciudad. Hay un carro llamado Paspaka, carro incomparable, resplandeciente como el sol y que marcha por sí mismo. Montado sobre ese carro, serás conducido por él sin inquietud hasta Yohat. Él empieza a recoger textos antiguos en que parece que hacen menciones a viajes espaciales. Y él dice que este texto hace mención a una nave espacial, les digo, antes de la era cristiana. Pero también introduce en el libro un montón de saberes o de cuestiones actuales. Dicen que los alquimistas adquirieron en la Edad Media grandes poderes. Habla, como les decía, de una civilización anterior a la isla de Pascua, las pirámides de Egipto. No sé si vengo a hablar de las pistas de Nazca. Son unas pistas en Perú que solo se ven desde el cielo, no se ven cuando estás a pie de ellas. Y claro, él comenta que para qué en esa época ibas a hacer algo que no podías ver, porque en esa época no se podía volar. Pues él el primero. Recoge incluso los mapas de Piri Reis. Son unos mapas que están, es curioso, no están en exposición, pero están en las monedas turcas, donde se ve la Tierra con los polos descongelados, donde se ve